Feria Ribor Valencia, con entrada gratuita, patrocina este programa. Clínica Dental Exposición patrocina este espacio. Va de Letras Editorial patrocina. Aqua y Salud patrocina este espacio. Sala Dietrich, ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños, cenas de empresa, despedidas, Halloween, Nochevieja, San Valentín, divorcios y todo lo que se te ocurra. Sala Dietrich es un cabaret de más de 500 metros cuadrados, en el que puedes cenar, ver un espectáculo de cabaret y luego poder bailar sin tener que desplazarte. Estamos en Museros, Avenida de Barcelona, número 65 de Valencia. www.saladietrich.com. Teléfonos de reserva 96 329 3474 y 664 63 6778. Sala Dietrich Restaurant Show. La diversión está asegurada. Buenas noches, amigos desde España. Buenas tardes, buena sobremesa en Colombia. Digo esto porque hoy vamos un poquito más allá. Si la semana pasada cogíamos el avión hasta Las Palmas de Gran Canaria, hemos hecho escala, hemos estado una semanita allí y nos vamos hasta Bogotá. Tenemos la suerte de que Javier Forero nos va a desarrollar o nos va a hacer un análisis de lo que es el coleccionismo allí en Colombia, unas pinceladitas, pero sobre todo nos vamos a dedicar a conocer más el billetaje, el papel moneda local, desde orígenes atrás hasta el día de hoy. Muchas gracias, Javier, por tu trabajo, por tu tiempo, y verás que ameno va a salir este programa. Nos vemos ya, en 2 segunditos. Buenas tardes, buenas noches, amigos de Rastreando Con, aquí en España. Buenos días desde Colombia, Javier Forero, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias y buenas tardes a aquellos compatriotas, bueno, compatriotas no, sino la madre patria española Hermanos y que nos amigos escuchan y en las primos. tardes. Exactamente. Mira, te Sí, tengo que agradecer, obviamente, con el desfase horario, lo comentábamos hace un momentito, pues bueno, el esfuerzo que has hecho por poder vernos. Y sobre todo porque, bueno, pues nos puedes dedicar unos minutitos a dar a conocer esa visión del coleccionismo y más concretamente de la numismática desde tu país, desde Colombia, no solamente para digamos, los que conocemos un poquito ese tipo de coleccionismo, sino para los que no lo conocen, que poco a poco pues vamos a integrándolos un poquito en lo que es este tipo de coleccionismo. Yo te tengo como referenciado como numismático, pero dentro de la numismática eres notafílico. Y ahí te voy a dejar que seas tú el que expliques qué es ese concepto de notafílico y obviamente pues ya que te vayas presentando tú particularmente. Todo tuyo. bueno, muchas gracias y agradecerle nuevamente la invitación, gracias a estos espacios que se generaron a raíz de la pandemia, lo cual nos permite hacer unos vínculos que antes de pronto sí, los hacíamos de manera presencial. Mm, Bueno, mi nombre, como si ya lo dijo, es Javier Forero. Soy de Colombia, soy de una ciudad pequeña que se llamaba Bucaramanga, pero pues actualmente vivo en la capital de Colombia, en Bogotá, y pues allí es donde principalmente he desarrollado mi afición como numismático y como pues como usted bien lo dijo, o como usted bien lo dijo, ese su merced nos quedó de la España, de la época. Es una palabra muy respetuosa, que a uno a los padres no se dirige de usted, mucho Sí, menos de tú, sino de su merced. Es una sí, palabra señor. muy castiza, entonces, y la tengo en mi léxico, Muy entonces, presente. pues, para que de pronto me entiendan esa expresión.
pero sí. como usted lo dijo, soy especialmente notafílico, que es el del papel moneda. Entonces, pues, ¿qué es la numismática? Es el estudio de la moneda en general, ¿sí? Y eso incluye las medallas, las fichas. Ujú, Y las fichas son unas especies de monedas que se utilizaron en alguna época, en algunas fincas, en algunos comercios, en fin, y tenían un cierto valor comercial. Las medallas, como ya lo dije, las acciones, los bonos, últimamente es una fusión que también he adquirido porque se consiguen acciones muy bonitas a precios económicos. Obviamente el papel moneda como tal, a lo que se le llama notafilia, que es a lo cual yo me he especializado. Eh, por definición, la numismática, algunos dicen que es una ciencia auxiliar a la arqueología, otros dicen que es una ciencia auxiliar a la historia. Yo lo veo más como una ciencia auxiliar hacia la historia porque, como lo hablábamos anteriormente, mi enfoque siempre ha sido tratar de a través de la historia, a través de los billetes contar historia y a través de la historia mostrar los billetes. Entonces, ujú. es como, ha sido como mi deseo, ser didáctico. Mi profesión no son las ciencias humanas, yo soy ingeniero civil, pero esto ha hecho que el tema de historia, geografía, todo lo que es las ciencias sociales que nos llamamos así en nuestro país, en los últimos años haya sido una cosa paralela que yo siga mi carrera y dentro de mi cabeza hay una dicotomía que por una parte piensa como ingeniero y por la otra parte piensa como humanista. Sí, Entonces, señor. digamos que ha sido una experiencia muy chévere y muy enriquecedora. Sí. Igualmente, como decía, decían que es una ciencia auxiliar de la arqueología. En mi caso, pienso que es más una ciencia auxiliar eh, de la, ¿qué? De la historia, porque Sí. evidentemente tiene más de historia en mi caso y depende de la rama en que uno porque pues digamos que hay como dos ramas de la numismática, todo lo que tiene que ver como con las emisiones, con las cosas, y otra rama que es la que tiene que ver como con la historia, que es a la cual yo me he como decantado. Ujú. Ahora, hay que hacer unas diferencias entre qué es ser acumulador, qué es ser coleccionista y qué es ser numismático. Mm, Creo que acumulador es toda aquella persona que guarda y guarda y guarda y nunca clasifica, sino que es simple por el hecho de guardar. Eso lo vemos de pronto en los programas, de pronto que se ven de History, que Sí. uno ve que los americanos guardan eh, Todo. salones, Sí, establos señor. enteros y enteros de cosas, pero sin clasificar. Ya el coleccionista em, tiende a clasificar, a guardar, a organizar, ¿sí? Así sea que diga, las tengo ahí. ¿Y qué Sí. significa eso? No sé, pero me parecen bonitos, ¿sí? Y coleccionismo hay uno no se imagina la cantidad de cosas que se Sí, coleccionan, señor. Sí, señor. desde los conocidos como las estampillas, monedas, billetes, pasando por llaveros, pasando por carros miniatura. La Sí. cantidad de coleccionismo De es todo. impresionante y es una rama, es una industria, no sé si llamarlo así, o Sí, una señor. Sí, afición que señor. mueve mucho dinero, mueve Sí, mucho señor. dinero. Los Sí, coleccionistas de arte, uf, sí, sí. Mira, yo lo decía en otro programa anterior que hay tantos coleccionistas como cosas, artículos a coleccionar. mm, Tú puedes ser de billetes, otros pueden ser de etiquetas, de botellas de refresco, de botellas de vino, de tal. Y luego, efectivamente, pues luego ya hay otro tipo de arte, pues obviamente, o sea, coleccionistas de arte, que ya estamos hablando de palabras mayores, eh, pero que al final también es coleccionismo, unos con un poder adquisitivo, otros con otro poder adquisitivo, pero lo que me ha gustado de la clasificación que has dicho, uno puede tener muchas cosas y acumularlas, ser un acaparador, pero efectivamente el coleccionista es aquel que lo intenta por lo menos clasificar de la mejor manera posible, luego lo podrá enseñar, no lo podrá enseñar, tendrá espacio, no tendrá espacio, pero efectivamente, por lo menos lo tiene clasificado con cierto orden, con ciertas referencias. Me ha gustado mucho esa expresión tuya, esa definición tuya. Ahora bien, el numismático, ¿cuál es? Digamos que es un paso más allá.
porque es el que ya estudia a profundidad de dónde viene ese billete, quién aparece en el billete, quién firma el billete, cuáles son las viñetas que aparecen, en fin, ya ese es el numismático y pues, ya hay diferentes tipos de numismáticos que se preocupan como por el contexto histórico, numismáticos que se preocupan por saber la historia de quién dibujó la viñeta. Sí, señor. Digamos que hay muchas versiones, entonces digamos que eso es como un paso a paso, un ir subiendo en la pirámide y ya pues como el numismático es más allá que el coleccionista, porque sí conozco muchos coleccionistas que dicen, qué billete tan bonito, ¿quién es? No, no sé, pero me parece bonito. Ah, Bonito. bueno, listo, interesante. Sí, señor. O aquel que colecciona el mismo billete, pero por emisión. Entonces tiene 50 billetes del mismo, pero es que este es de 1937, 38, 39, 40. Sí, Entonces uno señor. dice, ah, qué bueno. Entonces, digamos, hay diferentes tipos de coleccionismo y gracias a Dios eso hace que el coleccionismo en general siga Sea tan grande, funcionando. sí, sí, sea algo Ya tan grande sea, y tan bonito. Efectivamente, yo lo considero ya una industria desde el momento en el cual, tú lo has dicho también, esos programas norteamericanos en los cuales ves bueno, que hay verdaderos especialistas o verdaderos profesionales del sector coleccionismo, casas de compraventa, empeños, etcétera, etcétera. Creo que se ha generado en el resto del mundo pues esa fiebre se ha extendido y aquí, por ejemplo, en España ha llegado gente que antes coleccionaba tranquilamente, que no pensaba más allá y sin embargo ahora dice, "Anda, si tengo esta colección, sé que vale tanto, voy a intentar venderlo", y se ha generado un mercado, la verdad que muy interesante. También es verdad, lo hablaba con otro compañero hace unos días, que se ha creado cierta especulación, burbuja especulativa, que ya veremos hasta dónde llega. Cosas que, como tú bien sabes, bueno, pues antes las veías tiradas en cualquier mercadito, en cualquier rastrito de la calle, y ahora, bueno, pues ha llegado alguien, lo ha catalogado, lo ha valorado y ha puesto un precio que, bueno, que no tiene nada que ver con lo que pasaba o con lo que valía hace 2, 3, 5, 10 años. Está claro. Yo sí que te tengo, lo que te conozco, lo que he estado, entre comillas, investigando sobre ti, que me ha llamado mucho la atención, es que tú entras a formar parte de esa tercera vía, digamos, dentro del coleccionismo, en la cual tú sí unes el coleccionismo de tu papel, del papel moneda, de billete, con la historia. Y es algo que digo que me llama mucho la atención, porque a cada billete que tienes tú conoces, digamos, el personaje que ocupa ese billete, la titularidad de ese billete, y lo acompañas siempre con esa leyenda, con ese comentario histórico en la cual nos haces conocer. Obviamente, desde España no tenemos un conocimiento de billetes extranjeros. Que tú nos lo haces muy sencillo. La señora tal, el señor tal, el personaje tal. O sea, eso, ¿cómo unes? ¿Cómo te sale? ¿Cómo te nace de repente decir, voy a dar ese paso más y convertirme en un historiador de esos billetes que tengo? ¿Cómo te surge? bueno, es una pregunta muy interesante y digamos que voy a contestarla de la manera menos romántica posible porque Vale, fue la realidad. Cualquiera diría, oh, me apasiona el estudio, pero te lo sí me, agradezco. sí me apasiona, pero nació aparte de una necesidad, en la necesidad de coleccionar, yo adquiría billetes y me sentía muy contento y llegó un momento en que tuve como una crisis económica y no pude seguir comprando. Y yo decía, ay, necesito comprar más billetes. Entonces lo que hice fue empezar a mirar mis billetes y decirme, oiga, ¿quién aparece acá? Oiga, Fíjate. ¿quién es este? ¿Qué imprenta lo hizo? Entonces, ante la falta de poder comprar billetes, dije, "Bueno, empecemos a estudiarlos, empecé a escribir cositas como para que la colección se viera más bonita al lado del billete. Luego empecé como a profundizar, y siempre me gustó la historia, pero digamos que estaba ahí y como que renació y esas dos cosas como que se unieron y empecé como a empezar a contar la historia y mi método es como hacer una deconstrucción del billete. O sea, aparte, si su merced se da cuenta en las historias que escribo en Twitter, yo voy despedazando, por decirlo así, el billete y porque cada cosa tiene un significado
que va todo encadenado en la historia del billete. Entonces, digamos que la historia menos romántica es que por falta de dinero Bueno, empecé a estudiarlo y ya después se me volvió una pasión, se me volvió un deseo de escribir. Y como yo lo comentaba ahorita, es una dicotomía porque medio cerebro mío es el de las cifras, el matemático, pero el otro medio cerebro es el humanista, el escritor, algo raro para los ingenieros que somos de números y poco sí, de letras. Aunque evidentemente no tendré la misma, ahora, pluma versátil sí, que de un puede tener. filósofo o algo así, pero sí considero que eh, trato de hacerlo, como su merced lo dijo, muy coloquial, Muy fácil. muy fácil de entender. Exacto. Te lo decía también antes, que has conseguido, leyéndote, te voy siguiendo, ya te digo, en Twitter, y has conseguido que digamos, cada artículo que pones, no solo me centre en ver la foto que pones, la viñeta, el billete en sí, sino que consigues que lea toda la historia que viene detrás. El otro día sin ir más lejos, bueno, creo que tuviste la fiesta nacional y bueno, había un billete de una, voy a llamarlo heroína, un personaje, era una mujer, no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, salía en un billete, pero fue una de las heroínas de la independencia de Colombia, por ejemplo. Yo veo ese billete y veo, digo, una mujer, pero no sé más, no lo conozco. Sin embargo, consigues que desde el principio hasta el fin del artículo lo lea y que conozca un poquito más. Obviamente no puedo, son datos que no puedo absorberlos todos, pero sí que me queda esa imagen de ese artículo tuyo, igual que otros también que hay detrás. Recuerdo también uno reciente que pusiste, también, bueno, pues de otro personaje bueno, pues falleció a través, quiero recordar, no sé si fue un atentado y demás, y también que tiene un billete propio. Entonces, bueno, pues generas cierta expectativa, pones la fotografía y a su vez haces que la gente también lea el texto. Eso es lo importante también iba a decir, de tu trabajo, bueno, es trabajo, aunque no sea Afición. algo profesional, pero sí, de esa pasión que la ayudas o nos ayudas a transmitirla, a que la absorbamos y nos la transmites muy bien a nosotros. ¿Eso lo tienes también reflejado en algún libro o tienes aparte de Twitter, algún blog, tienes algo donde reflejes todos juntos o vas estudiando uno, lo pones, pasas al siguiente? ¿Cómo lo haces? Eh, no tengo un libro, pero ese es mi proyecto a futuro. Muy bien, Los billetes en la historia y la historia en los billetes. muy bien. Y me gusta el Eh, título, sí, señor. sí, yo lo tengo como a largo plazo. Ahorita a un corto plazo tengo como un coleccionador de billetes de los más fáciles de Colombia para incentivar el coleccionismo. Así, igualmente, deconstruido el billete explicando cada cosita, pero pues más corto para que la gente pueda guardar ahí su billete. Ese es mi proyecto como a corto plazo. Pero, ¿cómo nace eso? Digamos que yo ya tengo una base más o menos de casi todos los billetes. Una base pequeña, pero sí empiezo a coger por denominaciones. Entonces, empecé con algunos billetes de a peso, de a medio peso, que son unos billetes muy interesantes en la historia de Colombia porque son curiosos. O sea, nadie ha visto, o pocos países tienen el billete de medio peso, o sea, hasta se hizo el estudio jurídico de por qué medio peso y no un billete de 50 centavos. Pues los billetes son pesos y las monedas son centavos. Ujú. Entonces, la historia de los billetes, empecé como por denominaciones y la idea es ir subiendo, pero a veces se aparecen fechas especiales, como se comentaba, el del político que fue asesinado y que dio origen a un periodo de violencia en Colombia que aún estamos viviendo. Me acuerdo, Entonces, perdona, Javier, me acuerdo que era don Jorge, el personaje. Sé que era Jorge, pero no me acuerdo del apellido. Jorge, Gaitán.
Jorge Eliezer Gaitán, sí Gaitán, señor. pues mira, Un, recordaba, pero no estaba seguro. Muy bien. un gran caudillo, movía las masas, el caudillo Mm. típico, pero pues que se identificaba como, si se le puede llamar así, que no me gustan estos sectarismos de izquierda y derecha, pero de izquierda por ser del pueblo Ujú. y desafortunadamente fue asesinado. Entonces digamos que eso se celebra en un día especial. Ese día se celebró y lo hice. La última que su merced me hizo fue el Día Internacional de la Mujer Colombiana, en Correcto. honor, en honor a Policarpa Salabarrieta, que es una heroína, porque Policarpa, correctamente, sí, señor. Mira, tenía el nombre en la mente, pero lo que te digo, no puedo recordar todo. Ahora que me lo dices tú, efectivamente, sí. aunque su merced diga, es una heroína de la independencia de Colombia, es suficiente para mí que sepan y era una tendencia que tuvimos durante, hasta hace muy poco, poner todo, solo próceres de la independencia y digamos que ya estaba desgastado el tema. Mm. Entonces, en las últimas series, en las últimas emisiones de billetes se han puesto pues otros personajes, entre ellos nuestro Nobel fallecido de literatura, García Márquez, Sí, que es un señor. billete apetecido en el exterior. Pero digamos que así es que nacen, a veces bajo una metodología de ir por denominaciones, pero a veces según la fecha. Y no solamente de Colombia, no sé si su merced alcanzó a leer alguna vez, y yo traté de contar muy brevemente, condensadamente, sin entrar en detalles muy profundos, la historia de Afganistán a través de los billetes, para que se pudiera entender, oiga, pero ¿por qué pelean tanto allá? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y es como tratar de explicar, o como excusa con los billetes, contar toda esta guerra de etnias que existen allá, Sí. quiénes son quiénes, o sea, es súper interesante, entonces, como digo, a través de los billetes es una excusa de contar una historia como fue o la guerra no, sino entender el conflicto El de conflicto, Afganistán. exactamente. Fíjate bueno, yo también me encanta la historia. Yo sí que fui de letras, tiré por la vía de las letras y la historia es algo que me encanta, arqueología, historia, todo. Obviamente, bueno, pues lo que es historia española sí que la tengo muy presente, pero siempre he intentado abrir un poco más la visión y al resto del mundo. Eh, Desde los orígenes del primer papel moneda, los primeros intercambios, etcétera, etcétera, pues la verdad que la tengo muy presente. Es algo que me ha llamado siempre la atención. ¿Tú tienes, o qué pieza, qué primera referencia tienes tú en Colombia de papel moneda o documento de pago, digámoslo también así? Entiendo que antes de la llegada de los españoles ya se trabajaba, había, te lo digo para entrar un poco también más en materia histórica, se movía con papel moneda, era todo intercambio, era oro. ¿Qué referencia tienes tú de la más antigua emisión, digamos, de billete, de papel, en este caso, Lincoln, en tu país? Pues antes de la llegada de los españoles, las comunidades indígenas de nuestro país, unos hacían por trueque, otros pagaban con sal. La sal era muy valiosa. En la región de donde yo nací se pagaban como con unos hilos, ¿sí? De algodón, Uh -huh. especialmente, y según la longitud daba una moneda. Esos son súper interesantes. He leído los textos, pero nunca hemos podido conseguir uno de esas como monedas, es, con hilos. Uh Sé -huh. que en México, por ejemplo, y lo supe fue porque a raíz de un artículo que tengo ahí guardado de falsificación de billetes, y en México se pagaba con monedas de cacao, con lo que se hace el chocolate. Uh -huh. Incluso, y según el peso, era su valor, y por eso algunas las falsificaban rellenándolas con barro. Fíjate, Entonces, fíjate. desde la época, desde que el hombre es hombre existe la falsificación. Sí, señor, sí, señor. No vengan aquí a decir que es Decir que que es de hoy, ¿verdad? o que uno nos dañaron o otros nos dañaron. Eso yo creo que va como en la naturaleza del ser humano. Entonces, esas son como las primeras referencias
de moneda. Ya luego de la llegada de los españoles, las primeras monedas obviamente fueron las españolas, los maravedíes, Maravedíes, correcto. maravedíes, y ya la primera moneda como aquí hecha como tal fueron unas macuquinas que eran, eh, mm, y paradójicamente, yo digo, bueno, veía como un poquito como de, no sé si desorden, pero las primeras emisiones que se hicieron acá fueron, como dije, de macuquinas, que eran cortar trozos de metal y a punta de martillo se les marcaba. En serio. Eso es un universo único. Tengo un compañero que acabó de sacar un libro para tratar de identificar como las secas, es decir, la casa de fabricación que hacía cada una de esas macuquinas. Fíjate. Eso es un universo único, pero lo que se me hace curioso es que no era propiamente la corona quien las emitía, sino que le dio como la concesión a una persona para que las Que las hiciera. emitiera y él se podía quedar con una parte de eso. Fíjate. Y cuando obviamente cambio de rey o se vieron en necesidad por alguna guerra o algo, dijeron, no señor, espera un momento, estamos dándole la facultad, venga para acá, cogió su taller y tuve acceso a unos documentos donde la viuda del concesionado estaba reclamando todos los pagos Fíjate. y la señora al final dijo, al menos devuélvanme las herramientas. Por lo menos, Eso, por lo menos. que eso fue lo que terminaron devolviéndole, no le reconocieron nada, pero esa concesión me llamó la atención porque uno dice, establezcamos como imperio español aquí nuestra casa de moneda. No, al principio fue casi que de particulares, entonces esas fueron nuestras primeras como pues monedas y ya luego se inventó pues la moneda de cordoncillo para evitar lo que se hacían con las macuquinas que las iban limando y esquilmando y eso terminaban costando la Claro, mitad de lo que originalmente costaba una macuquina. exactamente. Esa es la primera historia de nuestra numismática en Colombia. Va muy ligada de España y las casas de moneda pues de México, de Santa Fe, de Bolivia, porque en Bolivia había mucha plata, y principalmente las monedas de plata eran las que pues, más circulaban, aunque las monedas de oro pues Sí. están bien en menor medida. Y de hecho actualmente las monedas de plata, haciendo o comparación con su valor en peso, están más valorizadas que las monedas de oro. Pues las monedas de Fíjate. oro por ser oro valen, sí, pero si uno analiza un gramo de oro, ¿sí? Versus un gramo de oro numismático, versus un gramo de plata como metal, versus un gramo de plata numismático, valen más las monedas de plata. Fíjate. Entonces, No, la en- verdad que no lo sabía. Sí que es verdad que he leído que se iban mezclando oro, plata, luego metías metales ya un poco más secundarios, digámoslo así, menos nobles, níquel, tal. Pero bueno, nunca he parado a pensar que ciertas monedas con un valor X no tuvieran tanto valor como, digamos, representan o tuvieran más, como tú bien estás comentando. Has dicho, perdón, has dicho también el tema de la sal, del pago de sal. Sabes que la historia de la palabra salario viene del latín. A las legiones romanas, los soldados romanos se les pagaba con sal. Por eso el día del pago era el día de salario, porque se les pagaba con sal. Son de esas palabras que nos van viniendo, vamos heredando, que en un principio no sabes de dónde viene, pues mira, si estudiamos un poquito hacia atrás, vemos que tiene una base lógica la palabra. Te preguntaba lo del tema de la moneda local, moneda colombiana, más que nada porque, claro, aquí tiramos hacia atrás y, bueno, pues imagínate las de monedas que podemos tener. Hablamos de romano, podemos hablar de visigóticas, podemos ir hablando árabes y luego todos los pueblos que han ido viniendo a la península ibérica. Y luego, una vez que ya como reino de España ya empiezan a emitirse también, pues imagínate todas las que hay. Eh, Claro, ahí digamos que hago un antes y un después. Por eso te preguntaba antes digamos, de la llegada de los españoles, después de la llegada de los españoles y luego a partir digamos, de la independencia como país, ¿cómo se hace esa evolución? ¿Cómo se deja pasar o cómo se pasa digamos, de una moneda de la metrópoli, llamémoslo metrópoli, digamos, de España con el sello de la corona española, a ser una moneda propia de un país independiente, de un país nuevo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Se creó una casa de la moneda propia? ¿Cómo fue? Cuéntame. caótico,
Caótico. O sea, Caótico sí. porque realmente si uno mira el proceso de independencia de Colombia, un poquitico de contexto, y es en 1810 cuando se hizo el grito de independencia, Mm, realmente no, los que promovieron no querían tanto independizarse, sino ganar más poder más poder, sí. y terminaron fue independizándose. Mm, Pero por andar peleando entre nosotros, cómo nos gobernábamos, lo que se conoce como la patria boba, llegaron los españoles y nos reconquistaron, tuvieron unos años y volvieron y aparece la figura de Bolívar, que es ujú. el famoso libertador, y ahí sí hace una libertad, una independencia total. Sí, Entonces digamos señor. que por eso el periodo de independencia de Colombia es muy largo y hay hitos, no se puede decir que nos independizamos en fechas, pero tenemos dos celebraciones, que es el 20 de julio de 1810, que es cuando hacemos el grito de independencia, Ujú. armamos una pelea y por eso se utiliza mucho aquí en Colombia la expresión, no, ese fue el florero de Llorente. Es decir, se, se hizo se trató de hacer una pelea con un español y a partir de ahí generar algo que ya estaba planeado. Entonces, cuando uno dice el Ujú. florero de Llorente es buscar una excusa para armar una pelea. Correcto, sí, sí. Entonces, ahí en 1810 es como esa la celebramos. Y el 7 de agosto de 1819, cuando hay una batalla decisiva donde los españoles salen derrotados, pero no salen del país completamente. Entonces, salen del país hasta 1821, cuando las fuerzas de Bolívar atacan eh, Cartagena, que Cartagena de Indias. era el último Ujú. bastión que tenían los españoles. Ujú. Entonces, digamos que por eso la independencia no se puede decir que es una fecha, sino es un proceso. Incluso podríamos decir que somos independientes cuando hicimos nuestra primera constitución, cuando en 1821, luego de derrotar a los españoles. Entonces, es un proceso y son Proceso, muy bien. aproximadamente 11 años en los cuales hubo caos monetario, más sin embargo se hicieron algunas emisiones de monedas pues con lo que había, con lo que se le recogía a la gente y se hicieron algunas emisiones de monedas de plata. Se intentaron hacer algunos billetes, no sé si ahorita cuando muestre los billetes, les voy a mostrar, se intentaron hacer algunos billetes, pero realmente la confianza de la gente en el papel moneda era ínfima, ínfima y incluso los billetes que se emitieron terminaban costando la mitad y hasta menos, porque la gente los recibía con una desconfianza total, porque de ahí viene también una frase que nosotros utilizamos mucho en Colombia, no sé si en España lo utilizan, y es, bueno, contante y sonante, es decir, contar la moneda, tirarla al piso y que sonara. Sí, Entonces, señor, lo esa utilizamos. era la confianza, esa era aquí tengo plata, y si no me reciben la moneda, pues la fundo y la vendo. Y se supone que valía lo mismo, ¿sí? Y digo que se supone porque en algunos momentos, pues la corona española estaba como en déficit, lo que hizo fue, no, Sin pues quiebra. bajémosle la porción de plata y pues aquí ponemos el decreto, pero pues la gente no lo sabe. Sí, Siguen sí. siendo moneda de plata, pero ya no tienen Lo que la hemos misma hablado de, pureza. Sí, exacto, los metales menos nobles, correcto. Pues eso. has comentado esa expresión, lo de la famosa expresión también de papel mojado, también que viene, pues eso, el papel moneda billete que se mojaba y lo perdías. Cuando la moneda se podía caer al río, se podía caer donde fuera, que la moneda la recuperabas. Es así. Has nombrado Cartagena de Indias y fíjate, me viene a la memoria también un hecho histórico. Además, mucho cariño le tenemos en España a Blas de Lezo por el ataque que los ingleses quisieron hacer a Cartagena pensando bueno, que no lo íbamos a regalar y fíjate cómo salieron. Y curiosamente llevaban unas monedas conmemorativas los ingleses de la toma de Cartagena, que te prometo que vamos a ver, me gustaría tener una de esas, no sé si quedará alguna en el mercado, serán réplicas todas, porque las hicieron, para el que no lo sepa, hicieron unas medallas conmemorativas como que se había tomado Cartagena de Indias a los españoles, cuando realmente no. Entonces, cuando se dieron cuenta, llegaron las noticias a Londres de que no se había conquistado, creo que la volvieron a fundir todas. O sea que no sé si quedará alguna, si quedara, fíjate el valor que tendría esa unidad. Y hablas también de Cartagena y tengo un gran amigo, Pedro, un español, casado con una colombiana, se fue a vivir allí. Y bueno, estará viendo el programa y le quiero dar un abrazo muy fuerte porque la verdad que se le recuerda mucho aquí. Es un amigo con el que pasé
muchas aventuras, buenos momentos, malos momentos, pero siempre, siempre agradable ese su lado y quiero darle un recuerdo también, un abrazo muy fuerte. Dicho esto, seguimos también con tu entrevista No, porque de un hilo y vamos tirando otras. Fíjate que no, lo bonito de este programa también. y mira, de Cartagena, ¿qué puedo decir? Yo estudié allá mi carrera y viví 10 años de mi vida allá. Es una ciudad mágica y encantadora. Es una ciudad de muchos contrastes, de 3 y 4 ciudades dentro de la misma ciudad. Sí, señor. Y sí, conocí también de primera mano, pues, como toda la historia. Y seguramente si no hubiera sido por Blas de Lezo, yo en este instante de pronto le hubiera estado hablando en En inglés. inglés, te lo iba a decir. Si no hubiese sido por los Sí, directos, ahora estaréis hablando inglés seguramente. Sí, señor, sí, señor. seguramente. Y esas medallas son una cosa, yo las descubrí tiempo después de ir a Cartagena y de escuchar la historia de Blas de Lezo. Descubrí eso. Antes de incluso ser numismático, ya sabía la historia de las medallas y fue a raíz de que el príncipe Carlos fue a visitar Cartagena y a veces en el deseo de ser, no sé cómo llamarlo, para que no suene tan... Bueno, llámalo como quieras, todos sabemos lo Sí, que quieres decir, no hay eh, eh, problema. el alcalde de la ciudad y le quiso destapar una placa conmemorativa al rey por el, en agradecimiento Su a los visita, sí. ingleses, lo cual fue una afrenta absoluta y los historiadores de la ciudad pues pegaron el grito en el cielo. eh, y afortunadamente alguno tal vez con valentía, algún historiador cogió martillo en mano y esa placa desapareció. Entonces a partir de ahí, de esa noticia, supe esa historia de esa medalla que me parece súper, súper interesante. Sí, sí. Sí, señor. Sí, fíjate, hay anécdotas en muchas, porque el otro día, hace un tiempo, leí que digamos, la persona, o en este caso el artista que hizo el euro, el primer euro, el hombre lo ganó en un concurso. Presentaron no sé cuántos bocetos para ver la Comunidad Económica Europea, a ver con cuál se quedaban, y este hombre lo ganó, pero vamos, que así de la manera. Y bueno, leí que no sé si le habían dado 50 euros, o sea, fue un premio además simbólico, estoy hablando un poco también de memoria, pero fíjate luego lo que ha derivado en una moneda común en Europa, tal, pero el hombre no se hizo rico con ello, ni mucho menos, o sea, ha quedado para la posteridad, su nombre queda grabado, entras en Wikipedia y tal, lo ves, pero bueno, pues fueron de esas cosas que no te generaron tampoco una grandeza económica, sino que, bueno, que quedó en simbología pura y dura. Como eso, pues tendríamos curiosidades, pues muchísimas por contar, es verdad. Has hablado también del papel de las acciones. Es algo que me llama mucho la atención también. En plena revolución industrial en Europa, tú sabes que en este caso eso es un invento, claro, la gente de a pie no lo entendía, pero de repente dicen, sacamos acciones de una empresa. ¿Cómo un papelito pequeñito puede representar que tienes X porcentaje de una empresa? Sí, Así, y costó. Al final se consolidó, fue una forma de pago, compra-venta, etcétera, etcétera, y se consolidó. Pero al principio la gente no lo entendía, es normal. Y sin embargo ha llegado hasta nuestros días. Yo tengo en mi colección alguna, minas de sal de no sé dónde, compañía hispana suiza de no sé qué, tal. Y efectivamente es como un póster, o sea, lo enmarcas hoy en día y es un título, se llaman así también, títulos título de con valor. marcas, con sus cuponcitos, tanto en acciones, valor, tanto. La verdad que es una maravilla también. ¿Eso tienes tú algo? Sí, sí, de Colombia tengo y Fíjate. tengo de Estados Unidos se consiguen y económicas y son unas viñetas hermosísimas. Increíble, es exacto. De las de Colombia, lo más precioso es por detrás, como los traspasos que se dan de las Sí, acciones, esas letras tan hermosas. sí. De ámbito eh, gótico, barrocas. Sí, sí, la verdad que muy bonito. Me encanta, sí, eh, sí. de objeto de la sucesión, traspaso a no sé quién esta acción y con una Sí, estampillita. señor. Esa es de las de Sí, Colombia, es lo que más me gusta. Las sí. gringas en ese sentido
no sé cómo las hacían, pero tienen menos eso, pero las colombianas que he conseguido, y especialmente de mi departamento o región natal, las letras por detrás, esa es pequeña historia de a quién se lo vendo y tratar de identificar. El portador tiene el valor de tanto, sí, señor. Tú eh, eh, imagínate al primero que le llegaran y le dijeran, no, mira, es que cómprame este papel, este documento, que tienes tanto porcentaje de una mina, por lo que hablamos, una mina de sal, una mina de nitratos, una mina de oro, y decir, bueno, pero ¿qué te pago? Te pago por esto. O sea, te doy X dinero en moneda y tú me das a cambio este papel. O sea, algo que ilógico. La gente no, al principio pues costó mucho. Pero bueno, no, para costar, y si va a costar, si costaba antes, ahora imagínense ahora que la acción es en una base de datos. sí. Al menos usted tenía el Ahora lo papel. tienes en una nube, exacto. Ahora tienes Exacto. acciones de X empresas y lo tienes ahí en la famosa nube digital y sabes que las tienes, pero no tienes ni papel, ni tienes documento, ni tienes nada. Por lo menos antes las Y, embarcaban en el despacho, sí, efectivamente. y ni hablar después de las criptomonedas, que eso, pues No quiero hablar ya de eso es ellas. otro tema. No quiero hablar de ella porque es un mundo que me tiene loco. Loco digamos, negativamente hablando. Entre las criptomonedas, el coleccionismo digital, los no sé qué, los tokens, los NFTs, no, o sea, es algo que se me escapa de la mano. Yo soy más Sí, de sí, palpar, de tocar, de sí, tener, que eso. Fíjate, estamos de acuerdo. me estoy acordando también, leí hace poco la anécdota aquí en España cuando llegó la primera tarjeta de crédito. El primer uso fue de un presidente de un banco, no sé si fue del Banco Bilbao en aquel entonces, se llamaba Banco Bilbao solo, y para pagar en un restaurante. Claro, tú imagínate, ahora mismo vas con tu tarjeta de crédito, de débito, pagas con el móvil, a lo que te dé la gana, con tal de pagar como quieras. Pero en aquel entonces vas con un trocito de plástico, venga, vengo a pagar la cuenta del restaurante. Tú imagínate eso también, o sea, todo cambio genera una evolución mental también a la generación que lo sufrimos. Pero yo me pongo a pensar, tú imagínate, claro, ¿cuántos restaurantes habría o cuántos comercios? Pues en Madrid capital, hablando de España, habría el primero en Madrid, luego se iría extendiendo a Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera, etcétera. Pero tú imagínate en los años finales de los 70, mediados de los 70, en pueblos pequeños es impensable eso. O sea, en España había pueblos que no tenían ni televisión todavía, algunos a lo mejor ni luz, ni luz eléctrica, como para tener un datáfono o un pago con. Bueno, datáfono no, que el pago con tarjeta era con las famosas bacaladeras La, ellas. la, Exacto, ponías la tarjeta, ponías un papel calco, pasabas la bacaladera, se quedaba reflejada la tarjeta y firmabas el documento. O sea, o sea, increíble todas las anécdotas que yo, podríamos tener. sí, mis abuelos tenían joyerías y almacenes de discos de acetatos, que por cierto también colecciono. Y había que buscar la tarjeta de crédito en unas cartillitas que iban llegando mensuales, Sí, señor. semanales y hasta diarias, a ver Sí, si aparecía la tarjeta ahí, a ver si se podía revisar. sí. Ahora ya todo es electrónicamente, pero sí el pasar con la maquinita esa sobre Sí, la sí. placa era muy, muy, Aquí las muy llamábamos interesante. en donde yo trabajaba, porque yo he llegado a cobrar de esa manera. O sea, yo tengo 46 años, soy joven, pero por eso te digo que la evolución ha sido, vamos, increíble en estos últimos. Pero yo he llegado a trabajar en comercio con ese tipo de cobros. Y ya te digo, teníamos esa máquina, tenías que cuadrar la tarjetita en un espacio que tenía y pasar luego. Pues quedaba calcada, firmabas, no, que se viera bien todos los datos, los números, el nombre, tal. Pues en el momento que no le habías hecho la suficiente presión, ya no te valía, tenías que volver a empezar. Bueno, Sí, eso sí, era sí. increíble. Pero quedan en el anecdotario de cada uno. Siempre cuando hablo, me acuerdo de mi abuelo, el hombre, que en paz descanse, y siempre cuando yo era pequeño íbamos a su casa, nos contaba que él compraba, había unas monedas aquí en España que eran los reales, que yo compraba con un real un cucurucho de pipas, de tal, y decía, mira las historias del abuelo, pero es que ahora soy yo igual, ¿sabes? Se las cuento a mis hijos y hago exactamente lo mismo que él. Vamos, creo que al final la historia se repite con otros temas, Sí, sí. pero al final se repite todo. Pero Oye, la verdad que me resulta muy interesante hablar contigo y fíjate, no nos conocemos, pero vamos dándole, como dicen aquí, a la sin hueso, ¿no? Y ahora seguiría sí. hablando, pero obviamente eres tú el protagonista
y me quedo con la idea del libro. O sea, era algo que te he preguntado, no lo sabía, me has dicho que tienes ese proyecto. ¿Qué planes tienes? O sea, ¿cómo lo llevas? ¿Qué fecha tienes de emisión, de finalización, etcétera, etcétera? No, no hay No te has fecha, marcado plazos. porque desafortunadamente todo este tema del coleccionismo, a menos de que usted se dedique a ser comerciante, no te genera muchos ingresos. eh, y, y- y hay que sacarle tiempo a la familia, y mis Sí, hijos todavía están pequeños. Estamos de una edad parecida, 47 años, mis hijos aún están pequeños, entonces digamos que es tratar de robarle el tiempo, sí. pero sí he ido como guardando en el computador por carpetas, documentos, irlos haciendo. Y sí es a más corto plazo es el de los coleccionadores. Así como uno ve los coleccionadores de euros, Ujú. que se venden así parecidos. Quiero hacer uno de los billetes de Colombia. Entonces, no hay una fecha, desafortunadamente, a pesar de ser ingeniero y poder saber cómo se hace un cronograma y cómo se concatenan las actividades. Mm. No se ha podido hacer porque piensa uno que ojalá cuando uno llega a buen retiro, pero, o sea, últimamente el deseo está ahí, pero aún Sí. no hay, aún no hay una fecha, no hay plazos, Bueno, porque ha sido difícil, pero sí lo espero hacer porque, aunque en Colombia sí hay catálogos de precios, no hay ese libro de historia que llega, me gusta. Entonces, habría un mercado, digamos, como para no perder plata y tratar de recuperar muy al bien. menos la inversión. Sí lo hay. Entonces, vamos a ver, A a ver si, estudiarlo por lo menos, a ver, sí, marcarte más o sí, menos el proyecto y porque también desarrollarlo. me toca contratar a un diseñador gráfico. Trato de aprender algunas cosas, pero obviamente No, zapatero a tus no es posible zapatos. todo. Es así. Entonces, vamos a ver, voy a hacerlo. Voy a ver qué tal me va con la experiencia del coleccionador Muy para bien. ver si me meto de lleno. Perfecto. Y, Pues cuando lo tengas, desde luego me llama, porque sabes aquí la gran colonia, te digo, de amigos colombianos que tenemos en España en general. La verdad que creo que sería algo muy interesante, incluso ya sabes que cuanto más lejos estás de casa, más necesidad tienes de esos pequeños vínculos que te unen. Y bueno, pues siempre que llega, vamos, nos pasa a todos, la verdad que la nostalgia la tenemos ahí. Y bueno, pues estos pequeños detalles si llegan aquí, pues encantado de poder echarte una mano en lo que sea. Cuenta con ello. de, de Cuenta con hecho, ello. de hecho, mi papá vive en España. ¿Ah, Mi sí? papá ¿Dónde? ¿Dónde? vive en Valencia, ¿En vive Valencia? Mira, sí, vive fíjate. en Torrent, En- que es ahí de la zona metropolitana. sí, correcto, el barrio To- de... Sí, exacto, exacto. Porque hay un eh, pueblo que se llama Torres Torres y luego está La Torre, que es otra zona digamos, un barrio. Mm. él me dice que es Torrent o como torrente, pero en Torrent, puede Valencia, ser torrent, porque hay Torrent, exacto, en Torrent. castellano es torrente en valenciano es torrent. Digamos que Eso se sí come la es, última E, correcto. sí, Ah, exacto, es sí, Torrent. sí, lo conozco muy bien. Pues fíjate qué curioso. Nos vamos a reír porque este amigo que está en Cartagena de Indias, él vivía allí en Torrente. O sea que fíjate el vínculo cómo se van cerrando los círculos muchas veces. Causalidades. Sí, sí, Entonces mi papá vive allá, estoy pendiente de una visita, ojalá la podamos hacer, muy bien. y a través de algún numismático de allá logré conseguir hace poco algunas piezas españolas bonitas. Aquí tengo la tarjeta de Craven Bartlett, se llama, no sé cómo se pronunciará. Esto, Y es de aquí, vale, lo tienes. sí, es de Te viene la Valencia, dirección, te viene todo. Bueno, pues sí. le iremos a visitar un día. Joaquín Costa, Valencia, España. Sí, sí. Numismática, ¿qué? De Craven. Bueno, ahí gracias a él, mi papá el último regalito que me envió fueron unas piezas españolas, Muy las bien. cuales la valoré mucho. Y yo quisiera de pronto, pues, hablar un poquito de lo que es del coleccionismo en Colombia. Te iba a preguntar, muy bien, muy bien. Y es, pues, en Colombia no tenemos un dato exacto de cuántos coleccionistas hay, pero sí ha habido un aumento y cada vez a edades más tempranas, porque siempre el coleccionismo de billetes va un poquito ligado
en la retina popular con el coleccionismo de estampillas. Entonces, Sí. como que tienden a confundirlos y siempre dicen, eso es pasatiempo de viejitos. Y pues no, últimamente se está viendo que cada vez a más temprana edad se están empezando a coleccionar. De hecho, a mí nadie me inculcó el coleccionismo y yo como desde los 8 o 10 años, como yo decía, trabajaba en los almacenes de mi abuelo, él me daba algo de dinero y alguna vez en la calle vi un señor con, creo que allá en España le llaman mercadillo, Sí. una especie de mercadillo, pero un señor y vendiendo unos billetes antiguos, no tan antiguos para esa época, y a mí me causó mucha curiosidad y gasté todo mi dinero que me había ganado trabajando, Billetes. haciendo mandados en billetes, y desafortunadamente pues esa primera colección se perdió, pero siempre estuvo ahí esa semilla, ¿sí? Muy bien. Entonces, o sea que nació solo y nació a temprana edad. Entonces, últimamente en Colombia se está tratando de incentivar eso para que no muera y no pase como la filatelia que está muriendo y últimamente ha resurgido un poquito, sobre todo como en Europa y en España, el coleccionismo de estampillas, pero con los sobres y con las cartas Sí, antiguas. Tengo exactamente. entendido que es Sí, así. señor, sí, señor. Incluso, obviamente, con los matasellos, la fecha del sellado, sí, sí, sí. Así es, así es. Pero no como antes, que era solo la estampilla en un álbumcito, digamos que, y aquí en Colombia, digamos que ese tema ha muerto, porque también no había una transmisión de conocimientos ni un incentivar. El grupo era muy cerrado, pero gracias a Dios con las redes sociales, pues eso se ha abierto mucho y hay grupos de WhatsApp, hay el Twitter, o sea, digamos que hay que maneras, y eso es lo que yo trato también como en el Twitter, y incentivar nuevos coleccionistas, por lo menos que se interesen, si al menos no en los billetes, por lo menos en la historia. Digamos que es difícil porque no es taquillero, la cultura no es taquillera, la cultura no es poco monetizable, Ya. pero bueno, ahí vamos, esto lo hace unos más por gusto, por digo, no, Que no es ni, exactamente. sí, no, Lo que no, hablamos antes, imagínate que cae en tus manos una pieza, una moneda de esas cotizadísimas, un sello cotizadísimo, un billete, y te arregla la vida. O sea, es así. Pero bueno, no, el 99% de los que coleccionamos no es esa nuestra visión, sino lo que tú comentas, pues bueno, pues tener nuestro propio, para nuestro uso y disfrute, como digo yo, tener nuestro álbum, nuestro archivador, ir viéndola y como mucho, pues eso, cuando vengan los amigos pero, enseñarla. pero sí últimamente está surgiendo una línea de coleccionismo que se llaman los inversores. Sí, Y sí coleccionan por ese deseo de retorno y son mucho más selectivos. sí. No sé si están dañando el mercado, no lo sé, pero están haciendo que la burbuja se infle, como su merced también lo mencionó hace Hemos hablado ahorita. antes, efectivamente, sí. Y sí, los billetes de Colombia se han pegado una disparada tremenda y es por esa razón que también, como ya, digamos, tengo los más comunes, faltan los súper difíciles que Ujú. cuestan varios miles de euros, aquí en Colombia millones de pesos. Entonces, digamos que para matar esa deseo de seguir coleccionando, entonces empecé a coleccionar mundiales. Mundiales con su historia y conocer una cantidad de países y de historias que hace esto un tema Sí, señor. increíble. Sí, señor. Entonces, le contaba que Colombia básicamente hay dos asociaciones nacionales, una Numiscol y la otra la Sociedad Numismática de Colombia, la una fundación sin ánimo de lucro, la otra más reciente, pero de un esquema que me parece interesante y es una empresa con ánimo de lucro. Una Gracias. empresa que Sí, dice, oiga, vamos a hacer subasta, pero también si usted sea socio y sí. usted reciba y a la par de seguir cultivando la cultura. Entonces, digamos que están los dos tipos, llamarla así, la ONG y la empresa como tal. Y una serie de asociaciones locales que impulsan y promueven el coleccionismo y últimamente se está viendo. Así es. La numismática colombiana está cogiendo fuerza, está cogiendo un poquito de auge y de hecho ahorita en Cartagena de Indias tenemos la tercera convención internacional de historiadores Mira, y numismáticos.
No sabía, no sabía. Sí, y lo que yo digo, numismática va más ligada a historia que a arqueología. Mm. Entonces, va a haber esa tercera conversión. Pues desafortunadamente no puedo asistir, voy a asistir de manera virtual, de manera presencial, voy a asistir de manera virtual. Y hay Mm. una serie de charlas de toda Latinoamérica y de Iberoamérica, también hay personas de España que van a luchar. Entonces, digamos que ese es como el panorama del coleccionismo. Y yo en la Sociedad Numismática de Colombia estuve un tiempo muy metido tratando de impulsar una revista, eh, pero pues los tiempos a veces de las personas no nos dieron y digamos que el tema está ahí. Entonces ahí yo hice una encuesta, no sé si pueda compartir pantalla Sí, para puedes, mostrarles y muy, si no, tranquilamente luego me la pasas, que en el momento que editemos el programa la insertamos, no te preocupes, que vamos, lo podemos hacer, me la puedes pasar luego. ok, y pues ahí lo que decía es que de los coleccionistas como que el 86% son los que coleccionan billetes de Colombia. Ujú. Pero los que somos coleccionistas coleccionamos varias cosas. Entonces, a la par, el 67% también colecciona billetes mundiales. Fíjate, Y una fíjate. cosa que está creciendo porque, como yo le decía, el precio de los billetes colombianos están subiendo cada vez más. Entonces la gente dice, bueno, espera, yo puedo meter 100.000 pesos o puedo meterle 100 euros a un billete, Ya. pero pues con 100 euros me puedo comprar 20 billetes De mundiales. otro Entonces, sitio. digamos que los billetes mundiales también van subiendo, pero obviamente los Sí, billetes mundiales también hay muchos más costosos que los colombianos, pero digamos sí. que los comunes. Así Las, es. las monedas colombianas en un 63%, es decir, la gente, yo pensé que el coleccionismo de monedas era un poquito más fuerte, pero veo que tiende a decaer. Y un dato que me sorprendió de la encuesta es que el 25% de la gente aún colecciona estampillas. Entonces, digamos Fíjate. que aún queda ese rezago, hay intentos de tratar de resurgir Mm. ese tipo de coleccionismo, pero pues ya no es lo mismo que era No. antes. Y a partir de ahí, ya, libros, documentos antiguos, antigüedades, carros a escala, como su merced dijo, Sí, tanto objetos como coleccionismos hay. Pero pues los libros sigue siendo un tema y hay un 13% de la gente que aún los colecciona. Digamos que ese es como el panorama del coleccionismo en Colombia. Obviamente la mayoría, los billetes preferimos ujú. y son los billetes como de Colombia. Y como les decía, aquí hay dos catálogos que se emiten cada 3, cada 4 años. Uno un poquito más completo que incluye monedas, incluye billetes, que es el del autor Pedro Pablo Hernández, y otro que es como solo billetes y un poquito más enfocado como a billetes totalmente nuevos. Entonces, mientras que el anterior catálogo me da Más las tres antiguos. opciones. No, me da las tres opciones, incluso más antiguos. Aquí en Colombia hay un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo, y es la fundación del Banco de la República, que es nuestro banco central hasta el momento, que fue en 1923. Antes de atrás hay una historia infinita de billetes. Yo por ahí tengo algunos, y de pronto ya ahorita el tiempo rápidamente les mostraré. Es un universo porque el gobierno colombiano permitió en algún momento, y eso concatenando un poquito la pregunta de su merced, ¿cómo fue la transición monetaria del país? Ya. ¿Sí? Aunque Colombia emitió moneda del gobierno, llegó en un momento en que le permitió a los bancos emitir billetes, Emitir su propia moneda. lo que se conoce como los bancos privados. Entonces hay una cantidad de billetes impresionante. Eso es un universo, una prehistoria, y del cual todavía se desconocen muchas piezas y del cual que Mm. se conocen muy poquitas piezas. Entonces, esa de antes del Banco de la República hay y después del Banco de la República, que está ya Claro. mucho más centrado, mucho más documentado y que se conocen todas las piezas Mm. emitidas. Pues Ese es más o menos como el panorama del actual. sí. Mira, decías del tema de los inversores, del coleccionismo. Nosotros muchas veces aquí, o casi siempre, los llamamos especuladores. Obviamente hay quien invierte en arte, efectivamente,
compra, lo guarda o invierte en cierto coleccionismo, lo compra, lo guarda, pero hay algunos que también especulan, es decir, en vez de comprar una, compran 10 para vender las otras 9. Entonces, esa es digamos, la parte del coleccionismo que, por desgracia, pues hace que se inflen los precios y la burbuja la tengamos ahí. Que luego pasará como en la burbuja inmobiliaria, llegará una crisis, estallará y ya veremos qué pasa. Una de esas crisis que tuvimos aquí en España, muy reconocida y que dejó mucha gente sin ahorros, fue el caso Afinsa Forum Filatélico. Se invertían en sellos, eran unos sellos, se iban haciendo ediciones de sellos, se iban comprando sellos, se prometía una revalorización de X y al final, bueno, pues sin profundizar mucho, era una estafa piramidal en la cual, pues bueno, cuando estalló, cuando ya no se podía soportar, estalló y bueno, ya muchos, todos los inversores que, bueno, que tenían sus ahorros metidos, pues la verdad que los quebró para los restos. La verdad que fue un caso muy sonado que, bueno, pues tuvo una repercusión mediática muy fuerte. Y bueno, pues es un claro ejemplo de este tipo de cosas, ¿no? De lo que hemos hablado. Un Y hablas esquema Ponzi. hablas de sellos, o sea, perdón, de billetes internacionales. Yo por mi trabajo he estado viajando mucho y bueno, pues siempre donde he ido he intentado, ya sea de curso, digamos, actual, que lo he intentado, me sobraba, lo guardaba, y otras veces en mercadillos, rastros y demás, pues bueno, recuerdo la última vez que estuve en Moscú y bueno, pues había lotes de billetes de distinto valor, todo en rublos, de las distintas repúblicas soviéticas y bueno, pues compré otro lote y nada, muy barato de precio, que luego no me los quedo yo, sino que se los doy a mi sobrino y le he hecho un álbum que digo, mira, cuando seas mayor, guárdalo, lo mismo el día de mañana te arregla una jubilación tal y como estaba en el patio de las jubilaciones, ¿sabes? O sea que, pero bueno, así es. Bueno, ya que su merced comenta, eso es muy frecuente pues voy a dar como unos tips de cómo cómo muy rápidamente cómo es el tema de monedas y billetes. No necesariamente viejo es costoso. Hay monedas actuales que pueden costar igual que una moneda romana, Sí, señor. ¿sí? Hay monedas romanas que sí son muy costosas, pero hay monedas romanas que se consiguen muy económicas, de 10 euros, Sí, sí. monedas romanas de 10 euros, originales, ¿no? Sí, sí, originales, sí, Eh, señor, sí. y monedas romanas de millones de euros. Entonces, o griegas, que de pronto son las más costosas. Pero no necesariamente viejo es Sinónimo de caro, de correcto. caro. Es decir, si usted consigue monedas, las monedas en el mejor estado posible que se puedan conseguir son las que se deben guardar. Una moneda vieja, oxidada, tendría que ser muy extraña para poder guardarlas. Y las monedas no se brillan, no se limpian, no se les echa brillamental, no se pulen, no se les echa Sí, ácido, señor. pierden su valor numismático. Lo mismo pasa con los billetes, no, y es frecuente, como hay gente que sabe que yo colecciono billetes y entonces me dice, ay, mire, estuve de vacaciones en no sé qué y traje este billete. Es un billete pues arrugado, ¿ve? Y yo lo valoro y se lo tengo en la colección pues de mis hijos y se los agradezco mucho. Algunos incluso los tengo en mi colección porque no los he conseguido, pero los billetes se consiguen en el mejor también estado posible y se guardan, hay elementos especiales para guardar Para tanto las guardarlos. monedas como los billetes. Hay unos sobrecitos especiales y hay unas hojas especiales que son como eh, transparentes, donde se Ujú. guardan con unos bolsillitos y en un álbum. No se guardan en álbum de fotografías de esos que vienen que uno ponía la foto para que no se despegara, entonces Sí, venían con un poquito exactamente, de que tiene el pegamento detrás, exactamente. pegamento. Yo una vez me mostraron una colección muy bonita, muy bonita. Desafortunadamente estaba en un álbum de fotografía y prácticamente perdieron todo Inservibles. su valor. Entonces, la manera de guardarlos también es correcto. Y hay otros tipos de coleccionismo de billetes, los que coleccionan números de los billetes. Los chinos son enfermizos de ese tema, pero también hay gente que colecciona los números bajos, o sea, el billete 0001. Sí, Eso tiene un precio abismal. Los billetes que tienen errores, hay billetes que por error en la imprenta salen con una parte más o no se imprimió completo el billete. sí, Esos señor. billetes también son costosos y esos billetes se les perdona un poquito que puedan estar algo usados.
Digamos que esa es la manera de guardar los billetes Así y es. no guardarlos en la billetera para dañarlos. Mira, ahí me acuerdo que hay una anécdota en uno de estos programas que decimos americanos, me acuerdo que fueron a vender a una casa de estas de subastas, de empeños y tal, un billete. Resulta que el billete era falso. Claro, te estoy hablando de la guerra de la independencia americana, tal, o sea, de hace 200 y pico años, 250 años, 300. Y era una falsificación. Bueno, pues tenía más valor la falsificación que el billete, porque claro, era la falsificación que reflejaba que también se falsificaba en aquella época. Y dice, claro, la cara que puso el tipo cuando dice, no, es una falsificación, claro, se le cayó el alma a los pies, pensando que iba a sacar un dineral, se le cayó el alma a los pies. Cuando le dice, no, tiene más valor que el billete real, es cuando se le volvió a cambiar la sonrisa y bueno, pues se le alegró la cara. Pero Es lo que, son de esas cosas que dices. es lo que se conoce como falsos de la época, y Sí, sí, sí lo hay. Nosotros vivimos un periodo de una guerra que fue muy cruenta, que es el periodo de la Guerra de los Mil Días, donde se emitió billetes. Creo que es la primera hiperinflación más o menos documentada, porque se emitió tal cantidad de billetes que, mira, fue tanta la necesidad de metálico y de moneda y de papel moneda, que las imprentas trabajaban 24 horas y no daban fíjate. abasto. Eran billetes mal cortados, feos, y unas falsificaciones por montones. Y en algunos casos se llegó, por ejemplo, en mi tierra natal, hubo una batalla muy cruenta que se llama la batalla de Palo Negro, de esa guerra de los Mil Días, y fueron tantos los casquillos que se dispararon y la necesidad de moneda, que recogieron los casquillos, los abrieron y con eso se emitieron unas monedas llamadas coscojas. Fíjate, Coscoja es algo como de poco valor, entonces monedas hechas a partir de los casquillos de los fusiles que se dispararon. fíjate. Solo tengo una, las otras denominaciones más pequeñas son mucho más costosas, pero súper interesante. Este periodo de la historia, con ese periodo de la historia da para escribir un libro entero, Sí, porque la historia numismática representada allí es diversa. Y así como ustedes tuvieron su época, su guerra civil del bando te lo iba republicano a decir nacional, ahora. Ujú. nosotros tuvimos también eso, y el bando conservador, que era el del gobierno, y el bando liberal, que era el insurrecto. Tiene diferencias, pero pues en algunas cosas ciertas semejanzas. También emitieron sus billetes y afortunadamente pude conseguir uno. Yo tengo fotos por ahí, pero pues creo que ya el tiempo no da para mostrarlas. Luego, mira, lo que vamos a hacer, si te parece, luego me mandas por privado, me mandas esas fotografías y las vamos a insertar porque, vamos, la gente, estoy convencido de que las querrá ver yo el primero. Decías del Sí, tema de la guerra civil y efectivamente aquí pasó. Había una moneda de curso lugar en aquel momento, se divide España en dos bandos. Claro, un bando utiliza una moneda, otro bando utiliza otra. Pero es que luego dentro sobre todo del bando republicano, empiezan a emitirse una serie de cupones. Bueno, en ambos bandos, pero vamos, tengo sobre todo más referenciados en uno de ellos, se empiezan a emitir cupones de racionamiento de comida, digamos, de artículos de primera necesidad. Se empieza a emitir una serie de moneda en cada ayuntamiento, en cada municipio, en cada localidad propia. Entonces ves un pueblecito pequeño X, donde sea, y de repente tenía su propia moneda. O sea, es algo que efectivamente la necesidad bueno, de regir un control económico, de seguir con cierto orden económico, transacciones económicas, bueno, te obliga a ello. Estoy mentalmente ahora hablando y tengo las cartillas de racionamiento de un bando, cupones de racionamiento de otro bando, también, y también es papel. O sea, que al final no es un billete como tal, sino que, bueno, es un valor no económico, sino un producto también. O sea, al final también es cuen- moneda, no de cambio, nunca cuento, mejor dicho. cuento con la dicha de que alguna vez conseguí cupones del Banco Bilbao Vizcaya. Los heliodoros, creo que les llaman, los Mm. heliodoros, de 5, 10, de 20 y de 50, ¿no? Ya de ahí para arriba son como más costosos, de 100, 500 y de 1000. Pero cuento con esos y para mí son un tesoro, porque esos periodos, esos dineros de emergencia son de una riqueza absoluta, porque no Sí, son muy señor. conocidos y tienen una historia detrás, igual que los Notgeld. Los Notgeld alemanes son también producto de una emergencia que, pero de otra manera diferente, por la hiperinflación, pues no valía nada el billete que cada municipio o región intentó sacar sus billetes, Sí, señor. además que de unos materiales increíbles. Tengo uno de seda,
hay de madera, hay de De corte, sí, aluminio, sí, de madera, correcto, de madera, eh, de cuero, o sea, hay de cuero, sí, sí, es y verdad. eso son una historias, pero Dios mío, o sea, todos esos dineros de emergencias y de las guerras producen una historia numismática y notafílica inmensa. Sí, Entonces, ese tema de la Guerra Civil Española lo he estudiado, no tanto notafílicamente, más bien históricamente. históricamente. Entonces, pues tampoco me es tan desconocida, pero tampoco me puedo atrever a Sí. decirte Al final, que fíjate, conozco. Sí, fíjate, acuérdate, la isla de Manhattan se compró con unas piedrecitas de colores, o sea, imagínate, también moneda. O sea, al final, pues bueno, hay comercios desde que la humanidad nació realmente y ya se han vendiendo, cambiando lo que decíamos, sal por servicios, eh, madera no sé, por una gallina, pero al final, pues todo era, de una manera u otra, eran transacciones económicas reflejadas, pues eso, con una moneda en aquel momento en la que se utilizaba. Javier, tenemos que parar porque vienen detrás los compañeros, nos estamos comiendo ya su tiempo. Te prometo que seguiría hablando hasta los límites, pero sí que es verdad que tenemos que regirnos por unos horarios, pero sí que no quiero despedirme sin que por favor tengas en cuenta que me envíes todas esas fotografías que puedas, las vamos a ir insertando. Los amigos que ven el programa lo van a agradecer, yo lo voy a agradecer y de verdad que vamos a dar a conocer, pues bueno, pues digamos unos artículos que aquí en España, pues los que no somos realmente numismáticos, pues bueno, pues no los tenemos tan conocidos. Si me lo prometes, yo encantado, de verdad, te lo agradecería. no, pues yo encantado. Cada billete tiene historias de una hora. Pero sí, de pronto, rápidamente, si hay una próxima ocasión y para no cansar a la gente, sí, contar una breve historia de Colombia, pues a través de los billetes en tal vez media hora, 40 minutos, si se da una Me próxima parece ocasión. muy bien. Hay tantas historias para contar y es tanto que cuando uno se conecta a conversar con personas como su merced, Sí, y sí. es un honor también llamarlo su merced. Eh, que las charlas son tan fluidas y, Sí, sí. y el tiempo es tan poco y entiendo el tema de los tiempos. Entonces, Sí. darle muchísimas gracias No, por crear estos puentes y esperar que nos podamos nutrir. sí, sí, seguro. Eh, eh, de- entre cuando les envíe las fotos, pues ahí les dejo mis datos de Correcto. contacto en Twitter y en Facebook Ahí está, para que todos los amigos que quieran consultarte algo, desde luego se puedan poner en contacto contigo. Yo desde aquí, ahora mismo, te hago mi promesa y cuando vengas a ver a tu padre, nos iremos a tomar una paellita aquí, a tomar una cervecita tranquilamente a la playa. Tendremos mucho y largo y tendido que hablar. Tendremos la suerte de poder compartir. Incluso, pues bueno, si vienes para varios días, que espero que sea hacer un viaje tan largo, es para quedarte unos cuantos días aquí o semanas, te diría casi, iremos al rastro de Valencia y tocaremos una serie de casas de numismáticas de antiguo, de viejo, que te van a gustar aquí en la zona, en la ciudad. Un abrazo muy fuerte, de verdad, bueno, desde España para todos los amigos colombianos, desde gracias. Colombia para España, la verdad que es un nutrirnos mutuamente y desde luego un cariño muy fuerte para todos vosotros al otro lado del charco y vamos, esta es vuestra casa, no hace falta que os diga más. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muy amable. Que estén muy Nos bien. vemos, un abrazo. Y hasta aquí el programa, ojo, el programa, pero ahora vamos a pasar con un vídeo que nos ha preparado Javier, donde nos va a enseñar todo aquello de lo que hemos estado hablando, de una manera muy gráfica y la verdad que agradecérselo, porque bueno, pues ese trabajo nos lo ha querido compartir con nosotros. Javier, lo dicho, un abrazo muy fuerte a Colombia y abiertas las puertas para lo que necesites, cualquier cosita, aquí estamos. Y a los demás, pues lo de siempre. Nos vemos el viernes que viene, buenas cazas y larga vida al coleccionismo. Gracias.
Dietrich. Ven a celebrar con nosotros tu cumpleaños, cenas de empresa, despedidas, Halloween, Nochevieja, San Valentín, divorcios y todo lo que se te ocurra. Sala Dietrich es un cabaret de más de 500 metros cuadrados, en el que puedes cenar, ver un espectáculo de cabaret y luego poder bailar sin tener que desplazarte. Estamos en Museros, Avenida de Barcelona, número 65 de Valencia. www.saladietrich.com. Teléfonos de reserva 96 329 3474 y 664 63 6778. Sala Dietrich Restaurant Show. La diversión está asegurada. Feria Ribor Valencia con entrada gratuita ha patrocinado este programa. Clínica Dental Exposición ha patrocinado este espacio. Va de Letras Editorial ha patrocinado. Aqua y Salud ha patrocinado este espacio.